Para comenzar correctamente en el mundo del trading, debemos conocer también ciertas claves fundamentales de por qué ganamos o perdemos. No hablamos simplemente de aquellas emociones que afloran cuando hemos tenido una serie de pérdidas, sino del efecto que éstas pueden tener en nuestra operativa diaria. A menudo, si tenemos una serie de pérdidas, esto va a incidir y modificar nuestra forma de operar. Es por ello que en el día de hoy vamos a aprender algunos consejos sencillos y muy útiles que aplican los profesionales. Disfruta del contenido. Vital, importante, mil veces lo repetiremos y seguiremos teniendo quizá la deuda todavía con vosotros de volver a insistiros de que es muy importante poder minimizar las pérdidas, es vital. Hablaba hace muy poquito con una persona que me había escrito por un grupo diciendo que había conseguido no perder tanto porque no ponía stop. Y esto al final es un fallo porque nos confiamos durante un tiempo que porque no nos salta la posición al haber dejado sin stop y hemos materializado algo de dinero, que eso es la fórmula y realmente no es la fórmula. Eso realmente nos trae a, bueno, quizá un peligro extremo o a la vuelta de la esquina que no visualizamos ahora y finalmente pues empezamos a tener, como yo digo, la construcción del castillo de naipes donde realmente nada es sólido y todo se puede desarmar, ¿vale? Así que, como no, nosotros hemos dividido, hemos hecho diferentes apartados para poder tratar un poquito mejor todo este tema en el día de hoy. Y bueno, vamos a estar hablando, como de un índice se tratara, pues acerca de las pérdidas, de la verdad que subyace detrás de las pérdidas, el cómo empiezan a adecuarse esas claves fundamentales para que nosotros podamos estar ganando más veces que perdemos y cuando perdemos ver realmente lo que ha sucedido y por qué está esa pérdida. No simplemente que haya sido una pérdida y la contabilizamos como tal, sino también averiguar por qué. Y bueno, vamos a ver el efecto que tiene en nuestro trading, el cómo se traslada, tanto positiva como negativamente, y de alguna forma cómo después nosotros podemos darle la vuelta a la partida, cómo podemos sacarle partido, ¿no? Vamos a hablar también de qué podemos hacer para ir perdiendo menos, ciertas claves, como decíamos, que utilizan los profesionales y sobre todo el cómo nosotros vamos llevando como un proceso esas pérdidas de una forma ordenada y las podemos computar incluso de una forma muy objetiva, tal cual si fuesen ganancias, obviamente estas restan y las otras suman, pero vamos a tratarla de una forma totalmente objetiva, ¿vale? Para que podamos eliminar la parte emocional y podamos entonces tratar adecuadamente de poder seguir adelante con esta rutina que tenemos diariamente de trading, ¿vale? Luego los consejos importantes y muy, muy relevantes que los profesionales aplican, como ciertos comportamientos, incluso también ciertas maneras de gestionar nuestras operaciones, ¿vale? Así que esto es lo que tenemos para el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar. Mira, acerca de las pérdidas, de la verdad que subyace detrás de ellas, la mayoría de las personas las perciben de una forma que quizás no es tan adecuada o no es tan, bueno, real, por así decirlo, ¿vale? Tenemos en cuenta que hay personas que la mayoría de los casos una pérdida la tienen como un pico emocional, donde están devastados totalmente, donde prácticamente están pensando en cosas negativas, donde hay un evento que les ha tumbado, les ha tirado por tierra todo y obviamente que no controlan. Ya que no lo controlan, el cerebro prácticamente lo identifica como una amenaza y por lo tanto empieza a sabotearnos, ¿no? Empieza a recriminarnos, empezamos a rumiar lo que ha sucedido, nos podemos llegar a... Yo incluso me insultaba, ¿no? Me decía, pero qué tonto, qué estúpido, pero ¿por qué has hecho esto? Y ese tipo de, entre comillas, recriminaciones, estamos todo el rato haciéndonos un flaco favor, ¿vale? No es que nosotros tengamos la varita mágica y enseguida podemos cambiar, pero sí que es verdad que cuando percibimos este tipo de pérdida nos pincha por dentro y entonces nos volvemos más obtusos, más cerrados, ya no tenemos una mentalidad abierta, positiva, una mentalidad quizá en la que podemos percibir que esto puede llegar a ser una enseñanza. Más bien lo tomamos como casi casi algo personal, algo que me está fastidiando mucho y que por todos los medios yo tengo que reaccionar. Y esto en la mayoría de casos es un fallo, ¿vale? Tenemos casi siempre
por desgracia, un cortocircuito en el cerebro que nos está indicando casi siempre que podemos olvidar todo lo demás y que tenemos ahora el derecho de poder reaccionar y de poder incluso buscar revancha. Pueden aflorar cualquier pensamiento negativo porque está justificado, ya que lo que me ha pasado es muy malo, he perdido, entonces puedo justificar perfectamente que si en este momento tengo rabia o cualquier otra emoción, pues bienvenida sea. Incluso, y esto también es una parte en la que hay que tener mucho cuidado, empiezan a surgir muchos pensamientos negativos, miedos, inseguridades, dudas que nos bloquean básicamente en algunas de las actitudes que ya teníamos. Y esto, bueno, para aquellos que conozcan levemente un poquito de psicología, saben que es cierto que la mayoría de capacidades de cualquier ser humano se ven mermadas, incluso casi casi de cualquier ser vivo, en una situación de estrés, en una situación en la que prácticamente las emociones dominan la razón y por lo tanto están superándonos, están bloqueando el cerebro, dejando ese último canal de salida o de vía de escape y ese hilo de energía que va a necesitar para hacer otro tipo pues, de acciones que requieran en ese momento esa amenaza. Al final lo que nosotros estamos es teniendo un solo pensamiento y es que hemos perdido y estamos solamente viendo esto, ¿no? Hacía en uno de los seminarios que tuve un ejercicio con uno de los asistentes y le decía, mira, simplemente coge una moneda y vamos a ponerla en la pantalla, poníamos la monedita ahí en la pantalla y una vez que poníamos la monedita en la pantalla le decía, ¿qué ves? Decía, pues una pantalla muy grande, gigante. ¿Y qué ves además? Pues un puntito que es la moneda, vale, perfecto. Ahora le llevaba la moneda muy cerca, casi casi pues a lo que sería un palmo de distancia de la cara y decía, ¿qué ves? Decía, bueno, pues ahora veo la moneda mucho más grande y veo bueno, de alguna forma externa el resto que me deja ver la circunferencia de la moneda. Dije, perfecto. ¿Y ahora qué ves? Cuando le ponía la moneda aquí, él decía, pues no veo nada, nada más que veo la moneda, ¿no? Pues en este mismo sentido, cuando tenemos una pérdida, la moneda la tenemos aquí. La tenemos aquí, tan cerca que no vemos nada, no somos capaces de tomar conciencia de la realidad. Estamos relativizando todo de una forma negativa y esto nos consume, ¿no? Entonces, el problema subyace aquí, cuando nosotros no entendemos que no controlamos los movimientos de la bolsa en general y que obviamente si ganamos o perdemos es por haber realizado ciertas acciones, por haber decidido de una forma o de otra y obviamente no vamos a controlar ni mucho menos algo inesperado y por lo tanto tenemos que evitar el enfocarnos sobre ese tipo de sentimientos que subyacen, al final que son el estrés, la ansiedad, como decía antes, la duda, incluso a veces la apatía de enfrentar la tarea. El cerebro es muy sabio e intenta de alguna forma quitarnos ese peso de encima. Empezamos a procrastinar, empezamos a quitar esa ilusión que teníamos de acercarnos al mundo de la bolsa y de seguir aprendiendo y nos vamos poquito a poco derivando hacia un lado de lo que anteriormente sería una rutina de aprendizaje y solamente miramos de vez en cuando nos conviene y esto obviamente pues si no estamos pendientes del asunto, la materia que estamos estudiando, al final esa intermitencia no nos va a permitir crecer, ¿vale? De hecho, las cosas que no están en nuestro control y es verdad y no podemos solucionar son aquellas que mayor impacto ofrecen a nuestra mente y sobre nuestro interior. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de poder dejar que todo eso fluya y al final estar centrado en las cosas que importan, ¿vale? Esas cosas que importan, vamos a ver la realidad que subyace en una pérdida, porque a nadie le gusta perder, ¿vale? Que yo sepa, que yo sepa, a nadie le gusta perder, pero el hecho de que de vez en cuando tengamos que perder nos va a ayudar a poder alinear ciertas cosas. De hecho, son parte del proceso, como hemos visto, de reajustar nuestra operativa, de poder centrarnos en qué es lo que sí que me funciona en este plan de trading y qué no. De hecho, es una magnífica oportunidad para poder quizás reorganizar, optimizar, etcétera, y revisar, como decía, nuestro plan de trading o nuestro modo de proceder, porque a lo mejor el plan de trading está correcto, pero el cómo yo vengo preparado a enfrentar el mercado, el cómo yo estoy actuando durante el tiempo que voy a aplicar ese plan operativo de trading o esa estrategia o ese método no es correcto, pues debería entonces a lo mejor cambiar ese tipo de hábitos, ¿vale? Por ejemplo, no podría estar a la misma vez que voy a ducharme viendo si el mercado me ha sacado o no de la posición que he metido antes. No podría estar comiendo o trabajando a la misma vez que estoy haciendo trading en la mayoría de casos, ¿vale? Por lo menos hasta donde yo conozco y como digo, en la mayoría, hay excepciones, obviamente. Y obviamente, si yo me meto en una racha
de pérdidas, emocionalmente voy a estar lastrado y sujeto dentro de esa falacia del jugador en la que cada vez voy a estar más afectado con la siguiente pérdida y no voy a tener esa realidad de ejecución a la hora de aplicar de forma objetiva un proceso. Por lo tanto, tenemos que saber que esas pérdidas pueden venir y nos ayudan a evaluar qué ha sucedido en ese proceso, incluso de los resultados. No por el hecho de centrarnos en los resultados, sino que de la misma forma que yo cojo las ganancias y las evalúo o las reporto o las contabilizo, igual tengo que contabilizar, que tengo que reportar o que tengo que informar en ese registro de las pérdidas. Entonces lo que estoy haciendo es tener el control de esos resultados a la hora de registrarlo, pero no porque ellos me vayan a suponer el cambiar de una forma tan drástica, a no ser que obviamente varios indicadores nos apunten a ello, de que yo tenga que cambiar drásticamente mi forma de hacer trading, simplemente de una forma objetiva el poder tomarlos como nuestro punto de resistencia. Pues si imaginad un deporte, estoy levantando mucho peso, hay un momento donde el cuerpo se va a acostumbrar. Los músculos se acostumbran y llega un momento donde necesito superarme y por lo tanto, pues existen varias técnicas, pero una podría ser el incluir más peso, el otro sería pues a lo mejor más repeticiones, el otro sería pues una alternancia entre uno y otro, es decir, hay varias fórmulas, pues al final simplemente es un ejemplo de cómo hemos llegado a un tope y tenemos que superarlo. En base a las pérdidas sucede igual. Hay veces que no podemos eliminarlas, pero sí que podemos minimizarlas. Sería un poco la forma de llegar a optimizar ese mal que a veces acontece dentro de esta materia del trading, ¿vale? La realidad es que si nosotros evaluamos correctamente como un trader todo, por ejemplo, el calibre, el stop que llevo ceñido, pues las pérdidas básicamente van a ser simplemente una pequeña piedra en el camino que podemos ir apartando, que podemos ir sobrellevando y además que nos va a informar de que debo de corregir ciertos aspectos a nivel técnico, pues a nivel a lo mejor psicológico, a nivel incluso, como decía, de operativa, que debo de tener muy presente a la hora de poder repetir en el tiempo, pues en este caso de eliminarlo en mi modo de proceder para que me pueda contar más favorable que de forma negativa, ¿vale? Si tenemos, por así decirlo, una forma de poder entender qué efecto tienen en nuestro trading, podemos tener dos efectos. Uno, un poquito negativo, es que, bueno, porque como a nadie le gusta perder, al final lo que hacen es aminorar nuestro capital, está claro, eso es algo muy evidente, y también trastoca nuestros resultados. Así que ahí ya no puedo hacer nada. Si yo no estoy sujeto emocionalmente a esa realidad, que es que si algo no está sumando y resta, me van a quitar dinero de esa suma y obviamente va a ir para abajo, yo también puedo centrarme en otra realidad y es que retrasan el crecimiento de mi cuenta. No significa que lo eliminan, no significa que no voy a tener resultados a final de semana o de mes o de año. Significa que lo están ralentizando y de alguna forma lo están dilatando en el tiempo. Lo que anteriormente a lo mejor había sido una gran rentabilidad, pues ahora va a ser una pequeña o media rentabilidad, puesto que está más dilatada en el tiempo, porque ha habido una serie de pérdidas, pues aun cuando fuese una, dependiendo obviamente de la cuantía, nos va a frenar. Otra, obviamente, es que nos desenfocan y nos distraen de los propósitos centrales que teníamos. Por ejemplo, si mi objetivo era duplicar mi cuenta a lo largo del año, ¿vale? Que eso ya bastante buena meta es, pues me están distrayendo porque a lo mejor estoy demasiado centrado en qué está sucediendo de esas pérdidas y me meto en una dinámica negativa que me está apartando al final de la meta general que yo pretendo. Por lo tanto, veréis que en la mayoría de casos no merece absolutamente la pena el centrarse en ello, sino ponerse manos a la obra a trabajar de una forma totalmente objetiva, ¿vale? El punto 4, pues no vamos a, en este caso, generalizar, pero sí que es verdad que nos hacen dudar y olvidarnos de nuestra operativa o método. Es decir, de alguna forma es como, ¿estoy realmente aplicando lo que debo? ¿Esto realmente funciona? Si no me está dando los resultados ahora mismo que yo quiero, ¿es realmente bueno, eficaz o efectivo? Pues bueno, hay pocas fórmulas para averiguar esto, pero una de ellas es el poder seguir haciéndolo de una forma objetiva y obviamente de la forma más obediente, disciplinada y precisa que existe, pues para poder saber que los resultados obviamente hablen por sí mismos y al final pueda
tener un factor, ¿no? Añadido, además de esa sensación que yo puedo tener de realidad, en este caso, con resultados en la mano. Otro punto importante cuando estamos pensando en qué tipo de efecto pueden tener nuestro trading es que nos frustran mentalmente. Digamos que sabotean o cortocircuitan, como decía, el cerebro en cuanto a nuestra gestión del riesgo. Si ahora he tenido una pérdida o he tenido en esta semana varias pérdidas y no he seguido avanzando, pues a lo mejor llevaba 2 o 3 semanas ganando un 1, un 2, un 5%, no lo sé, y llega un momento donde esta semana he perdido un 3, digo, no, 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 pues ya verás tú, la semana que viene le voy a pegar por 2 y entonces voy a ganar el doble y voy a recuperarme ya, y no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, ¿no? Y esto es algo bastante delicado. Delicado porque es el sentido de estoy levantando la alfombra, estoy metiendo toda la suciedad debajo y en algún momento me va a reventar. En algún momento esto va a salir por algún sitio y yo no voy a poder controlar toda la suciedad que hay. Y al final, cuando estamos hablando de incrementar el riesgo, estamos hablando de perder más dinero en caso de que algo salga mal, que la mayoría de veces, por desgracia, sale mal. Luego, por último, que condiciona nuestro comportamiento en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente operación. Es decir, hay un momento donde no estamos teniendo de forma objetiva y de manera centrada la percepción de qué está sucediendo, sino que básicamente estoy pensando en que ahora que he perdido, jolines, si iba en positivo, me he quedado a cero. O me he quedado en negativo poquito. O a lo mejor no tengo tanto positivo, sino muy, muy poquito positivo. Ahora ya me entra el miedo, me entran las dudas, ahora qué hago, cómo procedo, empezamos a titubear y al final esto se traslada en una mala operación que nos va condicionando en la siguiente hasta que al final pues nos metemos en esa autodestrucción en espiral que casi todos los traders hemos experimentado pues en alguna vez, ¿vale? Por pensar en la parte positiva en la que realmente pueden tener un efecto las pérdidas en nuestro trading, ya que hay que también sacar una lectura positiva de cuando acontecen esas pérdidas, tenemos que entender que cuando realmente estamos enfocados en la materia, cuando realmente una persona está enfocada en superarse, cuando llega a ser un trader rentable y obviamente si no está creando ese perfil de trader exitoso, al final va a haber pasado por este tipo de fases y va a ver las pérdidas pues de una forma en la que va a pararse a pensar, va a meditar un poquito, va a reflexionar sobre lo que realmente está pasando para saber qué tiene que cambiar. Y la mayoría de veces empezamos a mirarnos a nosotros mismos porque somos nosotros mismos los que tenemos que empezar a cambiar de comportamiento. Tenemos que dejar a un lado los impulsos y tenemos que centrarnos en lo que realmente funciona. Tenemos que progresar y ampliar nuestro conocimiento en la técnica y tenemos que obviamente aplicar una gestión y educarnos de esa forma para poder salvaguardar el capital una y otra vez. Bueno, una de las lecturas también positivas que tenemos es que investigamos las causas y estudiamos de una forma mucho más profunda, si cabe, la materia. Es decir, no nos quedamos con qué ha sucedido, por qué esta pérdida, sino vamos a averiguar si esto sucede en el tiempo, si esto simplemente ha sido una única vez, si esto al final resulta que es que el método que estoy utilizando hace aguas y entonces tengo que empezar a determinarlo a partir de esta y otras tantas que se han repetido en el tiempo, ¿no? Al final es una parte en la que nos ayuda a progresar, a optimizar y al final también incluso depurar nuestra operativa. Luego, pues en el otro punto que hemos señalado es se vuelven, por regla general, más prudentes. Cuando hay pérdidas, esto nos da una cura de humildad muy buena, muy buena. De hecho, con algunos alumnos nos podemos discutir a veces, pero luego lo entienden, de que no está mal empezar perdiendo porque nos ayuda a poner los pies en la tierra, nos ayuda a saber que somos humanos, nos ayuda a ver nuestras limitaciones, nos ayudan a ver también todo lo que nos queda por aprender, por muy bien preparado que pienses que está, pues siempre va a haber una pérdida. Y al final todo esto nos ayuda también a ser más sensatos y disciplinados. No solamente en la materia del trading, sino en general. Tomar una actitud en general en la vida más de sentido común y sobre todo también un poquito más prudente a la hora de hacer cosas que antes hubiesen sido pues una locura y ser un poquito menos impulsivos, incluso más sabios a la hora de decidir con ciertos datos en la mano para poder llevar nuestros proyectos un poquito de una forma mejor adelante, ¿vale? Luego, pues obtener resultados que son medibles y basarlo en reglas objetivas. Si yo vuelvo a ver que si he tenido pérdida, lo que me está fallando es que yo estoy de una forma subjetiva disparando aquí y allá, un día sí, un día asá,
un día antes, un día después y no estoy basado en reglas objetivas, la lectura positiva es que si yo veo que esto se está repitiendo es porque tengo que empezar a modificar esto y al final me vuelvo un poquito más preciso a la hora de aplicar esas reglas que son objetivas, que no vienen por mí, sino que ya vienen dictadas por ese tipo de normas por las que nos movemos en el mercado. De hecho, somos capaces de optimizar nuestro operativo, volvernos más expertos cuando hay pérdidas. Cuando no hay pérdidas, parece que todo va bien y simplemente seguimos pegándole ahí al lote tras lote tras lote, volumen tras volumen, incrementando nuestras operaciones. Estamos tomando una idea equivocada de lo que es la realidad, solo por tener una buena, en este caso, serie de operaciones exitosas y estamos percibiendo que esto es la realidad. La realidad es que tiene que haber también pérdidas de vez en cuando y cuando llegan somos capaces de volvernos, como digo, un poquito más hábiles en poder determinar cómo yo puedo maximizar mis ganancias, cómo puedo minimizar mis pérdidas, ¿vale? Y por último, pues solemos estar más tiempo de una forma analítica o estudiando, pero menos en mercado. Por tanto, al estar menos tiempo en mercado, también vamos a ser más selectos, vamos a ser más precisos, utilizamos la mayoría de veces entonces la entrada más correcta, entre comillas, porque casi siempre es esto, ya que vamos a estar menos tiempo en mercado, quiero la que esté más depurada, la que tenga más filtros hechos, la que realmente me pueda ayudar a avanzar con mi operativa. ¿Y esto qué hace? Pues aumentar el porcentaje de ganancias. Entonces, bueno, esta sería un resumen un poquito de la lectura en general que podemos darle a las pérdidas de forma positiva. Y ahora pues Oscar nos va a seguir contando algunas de las cositas chulas que tenemos preparadas para hoy. Eso es, pues nada, seguimos hablando de el tema de pérdidas. Rubén nos ha dado muchos detalles sobre diferentes puntos que pueden afectar de diferentes maneras, ¿no? Y os voy a hablar un poquito en este caso de qué se puede hacer para perder menos. Al final, como decía Rubén, perder está bien en su justa medida porque te permite avanzar en muchas partes, ¿no?, de tu operativa y a nivel emocional, a nivel de confianza, seguridad, etcétera. Es necesario, es una parte necesaria, pero, pues bueno, sobre todo cuando me refiero a perder menos, me refiero un poco más a que esas pérdidas generen un menor impacto, ¿no?, en tu operativa. Lo primero, lo más importante, Rubén ya ha comentado cosas relacionadas a esto, es la parte educativa, ¿no? Antes de comenzar a invertir, a hacer trading, lo que sea, es importante tener claro el plan a seguir, qué plan vas a seguir y sobre todo que ese plan sea rentable. Es decir, como hemos dicho aquí más de una vez, nada de pasarse 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos revisando así un poco por encima algún vídeo, algún foro, algún lo que sea y empezar a aplicarlo a lo loco. Como os pongo aquí, si quieres tener resultados serios y profesionales y del más alto nivel, necesitas tratar a la bolsa de una forma seria, profesional y formarte al más alto nivel. No hay otra fórmula, chicos. Es decir, si quieres ser bueno al tenis, necesitas un buen entrenador. El entrenador que no le echa ganas o por ver 5 minutos de vídeo de un partido de Nadal no te va a llevar a ningún sitio. Necesitas un proceso, necesitas una metodología, necesitas un tiempo de práctica, un largo tiempo de práctica, de repetir, 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 entender, mejorar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y todo eso no está, pues como decíamos, en los 5, 10, 15 minutos que mucha gente invierte en hacer una búsqueda en Google, ¿ok? Segundo, haz una investigación adecuada. ¿A qué me refiero con esto? No te dejes llevar por las tendencias de mercado, por lo que se está hablando en las noticias o lo que te dicen otros traders e inversores. Es muy típico que mucha gente cuando empieza, ¿no?, está siguiendo al inversor X o a quien sea, ve que hace una operación o que habla de una operación y cogen y ellos también la toman. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Bien, pues ahí es donde vienen las mayores pérdidas. ¿Por qué? Porque estás tomando una operación que no sabes qué lógica lleva detrás, no sabes qué metodología lleva detrás, no sabes los pasos que vienen a continuación. Por lo tanto, normalmente su gestión es mala o la gestión de esa operación es mala y acaba siendo una operación perdedora. Y curiosamente la gente, sobre todo cuando empieza, suele confiar más en un criterio externo, en una operación de una persona externa que no sabe cómo gestionar,
que una operación encontrada por ellos mismos siguiendo una metodología que sí que saben gestionar. Una operación o una entrada en el mismo punto llevada por dos personas diferentes, una puede acabar en ganadora, la otra puede acabar en perdedora, solo en base a la diferencia de gestión que haya en esa operación. Por lo tanto, es muy importante entender esto y es muy importante pues, no cometer este tipo de errores, ¿no? ¿Qué más se puede hacer para perder menos? Bien, pues establece límites y sigue una estrategia. Y esto hay que hacerlo antes de invertir o antes de abrir una operación. Si no estableces los límites y si no estableces las condiciones de salida y demás, lo que vas a hacer es volverte emocional, tomar decisiones en ese momento de emocionalidad, hablaremos después de ello, ¿no? Pero al final lo que vas a generar es que sobrepases tus límites de pérdidas, si es que los tenías, o generas pérdidas demasiado grandes, te desvías de la estrategia, etcétera, etcétera. ¿Y qué más puede ocurrir? Pues lo que comento en el punto número 4, ¿no? No te dejes llevar por tus emociones. ¿Por qué? Porque en la misma situación, o que va hilado un poquito con el punto número 3, ¿no? La misma situación que se puede generar si no estableces esos límites previos es que puedes pasar a una situación en la que no tienes claro cómo actuar, te empieza a entrar miedo, te empieza a entrar cualquier emoción y una vez entramos en el estado emocional, todas las decisiones que tomemos van a ser incorrectas, ¿vale? Os pongo un ejemplo muy sencillo que todos vais a entender. ¿A cuántos de vosotros os ha ocurrido que en un momento de cabreo, bueno, vamos a poner el ejemplo de cabreo, en un momento de cabreo le decís a una persona cercana algo que después, a los 10, 15 minutos, cuando te enfrías, dices, mierda, no tenía que haber dicho eso? ¿A cuántos de vosotros os ha ocurrido eso? Bien, pues en la bolsa ocurre exactamente lo mismo. En ese momento emocional tomas decisiones que no son lógicas, son emocionales, y todas las decisiones emocionales que tomes en la bolsa son incorrectas. Y una decisión incorrecta o una mala decisión acaba en un resultado negativo siempre, ¿vale? Entonces, primero, establecer plan es lo que te va a hacer tomar las decisiones previamente a abrir la operación y luego lo único que tienes que hacer es seguir el plan, ¿vale? Es la única forma en la cual no vas a entrar en la emocionalidad del momento, eh, independientemente de cuál sea la situación, porque ya tienes claro cómo vas a actuar en cada una de las situaciones que se pueden dar en el mercado y lo tienes claro desde antes de entrar en la operación, ¿ok? Y número 5, mantén una perspectiva a largo plazo. ¿Qué significa esto? La inversión, el trading, al final los números que tienen que salir a largo plazo, ¿vale? Da igual que estéis haciendo operativa intradía o inversión a largo plazo, ¿vale? Tú en una operativa intradía puedes tener días consecutivos perdedores y no pasa absolutamente nada. Tienes que mirar a largo plazo. Tienes que mirar qué números me va a dar seguir esto a final de año y al final de X años, ¿vale? Entonces, no te dejes no te dejes llevar por las fluctuaciones diarias de mercado, evita tomar decisiones impulsivas y en lugar de eso enfócate en tus objetivos a largo plazo. Lo mismo puede ocurrir con todos. Os vuelvo a poner ejemplos para que lo veáis así de forma sencilla, ¿no? Entrenamiento, ¿vale? Quiero ser un mejor runner, o vamos a decir, quiero mejorar en mi capacidad de correr, ¿vale? Pues si te enfocas en cada uno de los días, va a haber días buenos, va a haber días malos, va a haber días que te apetece, días que no te apetece, pero si sigues con disciplina, aquí la clave es la disciplina, si sigues haciendo lo que toca hacer todos los días, ¿vale? Repetimos, eliminas la emocionalidad, eliminas el día a día y te centras en cumplir todos los días con el plan, sabes que a largo plazo lo que va a ocurrir es que después de un año, después de 2 años, después de 3 años vas a estar pudiendo correr más distancia, más rápido, con una técnica mejor, etcétera, etcétera. Lo mismo, exactamente lo mismo que te va a ocurrir aquí, siempre y cuando hagas las cosas de la forma correcta, que es lo que comentábamos en el punto número 1. Por mucho que tú corras, si tu entrenamiento no sigue un plan o no sigue una estrategia
que científicamente haya demostrado que genera una mejora en tu cuerpo a la hora de correr, pues no vas a mejorar tu carrera, te vas a estancar, ¿vale? Y lo mismo puede ocurrir pues que en el mundo de la bolsa, ¿ok? Si pasamos a la siguiente diapositiva, os voy a compartir también consejos, bueno, no solo míos, sino que consejos que, bueno, diferentes frases relacionadas con el mundo de las pérdidas de diferentes inversores y traders pues con fama mundial, podríamos decir, ¿no? Número 1, comprender el comportamiento humano es más importante que entender la economía. La psicología y las emociones pueden influir significativamente en el mercado y las decisiones de inversión, que esto es lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Lo hizo un tal Charlie Munger, tiene, creo, 573 años y lleva 1050 años en bolsa, entonces un poquito sabe, ¿vale? Tiene más experiencia que todos nosotros juntos, probablemente. Y lo dicho, qué importante es entender el comportamiento humano, entender cómo funciona la toma de decisiones, la emocionalidad a la hora de enfrentarte a los mercados, por todas esas cosas que hemos comentado previamente. ¿Ok? Punto número 2. El dinero nunca duerme. Estate siempre alerta y pendiente de mercado de tus inversiones. No descuides tus decisiones de inversión. Paul Tudor Jones, en este caso un perfil más de trader, podríamos decir, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. El dinero nunca duerme. En el momento en el que te despistes, no te preocupes que te va a llegar la factura, ¿vale? O sea, tú puedes pagar, esto se lo digo mucho a mis alumnos, tú puedes pagar solo con dos monedas. La moneda de la disciplina o la moneda del arrepentimiento. Tú decides. Si hoy decides no hacer el trabajo que sabes que debes hacer, es decir, si no pagas hoy con disciplina, no te preocupes que mañana, pasado mañana, la semana que viene, el mes que viene o el año que viene te va a venir la factura del arrepentimiento, la factura de, pues bueno, de que sabes que tenías que haber hecho algo de X manera, no lo has hecho y te llevas el tortazo de vuelta. O sea, no os preocupéis, esto es como Hacienda. Hay que pagar sí o sí. O pagas de primeras o te viene la factura después y te viene con recargo. Así que tú decides cómo pagar, ¿no? Si pagar cuando toca o pagar cuando te viene de vuelta con recargo. Lo mismo ocurre en la bolsa, como digo. El dinero nunca duerme. Si hay algún momento en el que dejas de estar alerta, en el que dejas de tomar las buenas decisiones, pues te vendrá la factura de vuelta y te vendrá con recargo, no te preocupes por ello. Punto número 3, invierte en ti mismo, continúa aprendiendo y educándote sobre la bolsa, las inversiones para tomar mejores decisiones de inversión a largo plazo. El punto número 1 que comentábamos en la diapositiva anterior, esto lo hizo un tal Warren Buffett que también tiene como 937 años y más o menos los mismos en bolsa, ¿no? Warren Buffett nació y en el segundo pañal que le cambiaron ya estaba invirtiendo. Así que lleva unos cuantos años en el mundo de la bolsa y sabe un poco sobre esto. Tiene bastante más experiencia que todos los inversores del mundo actualmente juntos. Así que, como os decía, invierte en ti mismo. Esto es un aprendizaje constante. Yo sigo aprendiendo a día de hoy, a pesar de los números que veis que genero en Instagram, con mi capital personal, ¿no? Pues sigo aprendiendo, sigo formándome. Me he gastado muchísimo dinero en formarme con la gente que yo creo que son los mejores, pero todo ese dinero siempre ha vuelto en retornos en bolsa. Por lo tanto, yo la recomendación basada en mi experiencia personal y basada en la experiencia personal de muchas de las personas con las cuales tengo contacto es que el dinero que inviertes en ti siempre viene con un ROI muy potente. ROI, para los que no lo sepáis, no estéis muy involucrados en el mundo de la inversión, pues es retorno de la inversión, ¿vale? Entonces, todo el dinero que he invertido y que la gente que conozco ha invertido en sí mismo ha venido con un retorno sobre la inversión multiplicado. Y no solo eso, sino es que además
te puede ocurrir cualquier cosa en la vida y lo único que no te pueden quitar es esto que está aquí, ¿vale? Es decir, puede ahora mismo venir un tornado, destrozarte la casa, todas tus pertenencias, pueden ocurrir desgracias de todo tipo y lo único que no se puede ir, lo único que no pueden quitarte es esto de aquí. Y lo único que puede hacer que lo pierdas todo y que vuelvas a tener éxito es esto de aquí. Por lo tanto, invertir en esto de aquí es asegurarte el éxito, no solo ahora, sino después de cualquier cosa que te pueda ocurrir en la vida. Número 4. No te preocupes por las pequeñas pérdidas, preocúpate por las grandes pérdidas. Las pequeñas pérdidas son parte del juego en la bolsa, pero las grandes pérdidas pueden tener un impacto significativo en tu cartera. Peter Lynch, también un tío que sabía poco de esto, récords constantes en su fondo. Entonces, bueno, poco más que decir, ¿no? No dejes que tus emociones tomen el control. La bolsa puede ser emocionante, pero también puede ser aterrador. Mantén tus emociones bajo control y no tomes decisiones impulsivas basadas en el miedo o la avaricia. John Paulson, importantísimo lo que comentábamos del plan previo. El plan previo es lo que te hace, bueno, que aunque entres en un momento emocional por la circunstancia que sea, si tienes un plan previo que lo has, bueno, que lo has establecido antes de entrar, por lo tanto, en un momento no emocional, pues simplemente sigue el plan, déjate de historias y no vas a cometer errores graves. El secreto de las inversiones es minimizar los riesgos y maximizar las ganancias. Busca oportunidades de inversión con un buen potencial de retorno y un riesgo moderado y asegúrate de tener una estrategia de inversión sólida. Pues nada, ¿qué puedo sumar a esto? Lo dice todo en una frase, ¿no? Básicamente. No te compliques la vida, intenta mantener tus pérdidas controladas, las ganancias se encargarán del resto. Lo más fácil en bolsa es ganar, lo más difícil es perder poco y en poca cantidad. Esa es la parte más difícil y esa es la parte que genera el mayor salto en los resultados a final de año. Es decir, yo probablemente a nivel porcentual no genero unas ganancias quizás, bueno, por decirlo de forma más clara, ¿no? Quizás no soy el trader / inversor que genera las mayores ganancias del mundo, pero sí que, o sea, donde genero mi punto diferencial o donde genero a nivel porcentual unos resultados bastante interesantes es en el control, en la cantidad y en la calidad de las pérdidas que genero. Ahí es donde genero mi punto diferencial, que mientras otras personas avanzan 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, yo estoy avanzando 2 pasos hacia adelante y pues probablemente 0,3 hacia atrás, ¿no? Entonces, ese es el punto diferencial. En el momento en el que lo entendí fue cuando más propulsé mi operativa y cuando más mejoraron mis resultados. Y punto número 7 o frase número 7, vamos a decirlo así. Aprende de tus errores y sigue adelante. Da igual los errores que hayáis cometido hasta ahora, aprended sobre ellos y seguid mejorando y avanzando y creciendo. Incluso los inversores más exitosos cometen errores, aprende de tus errores, utiliza esa experiencia para tomar mejores decisiones de inversión en el futuro. Carl Icahn, que también es otro clásico, ¿no? del mundo de la bolsa y otro de los grandes. Pero vamos a lo mismo, ¿no? El humano no crece de las cosas que hace bien. Es decir, cuando hacemos algo bien, no encontramos tan fácilmente el punto de mejora. ¿Por qué? Porque crecemos desde los errores. Nos planteamos nuevas formas de hacer las cosas cuando lo que estamos aplicando ahora nos está yendo mal, no nos está funcionando. Por lo tanto, no tengas miedo de cometer errores. Asegúrate de que esos errores sean lo menos o que generen el menor impacto negativo en tu cuenta o en ti, si hablamos de la vida en general, posible, y busca mejorar sobre ellos. Esa es la fórmula para ser cada vez mejor en cualquier ámbito de la vida y en la vida en sí. Es decir,
cómo eres mejor amigo, cómo eres mejor pareja, cómo eres mejor trader o inversor, cómo eres mejor lo que queráis. Podéis poner ahí lo que queráis, la palabra que queráis. Bien, muy sencillo. Analiza lo que estás haciendo constantemente, detecta los errores que has cometido, analiza por qué has cometido ese error y qué consecuencia ha generado e intenta buscar una solución, buscar una mejora para aplicarla constantemente y hacerte una persona mejor o un trader mejor o un lo que sea mejor, ¿no? Básicamente esta es la fórmula secreta de los Illuminati, que os la comparto ahora mismo y la podéis aplicar desde ya mismo, ¿no? Así que nada, pues aquí tenéis 7 consejos reales de profesionales, en este caso, que ya veis que se parecen bastante a los que os he comentado anteriormente y simplemente pues, bueno, probablemente a cualquier persona que le preguntéis que sea muy bueno en un ámbito, el que sea, pues veréis que coincide bastante lo que os va a contar, ¿no? Porque al final en todos los ámbitos de la vida la mejora va un poquito o hay una correlación directa en cuáles son los conceptos más que mayor impacto pueden generarte a la hora de mejorar, ¿no? O a la hora de que tus errores no sean grandes errores y de que puedas mejorar con ellos, ¿no? Así que, chicos, a Rubén, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí, alguna duda. Si Pues las hay, sí, las respondemos iba. y si no, nos vamos todos de fiesta. O sea, no pasa absolutamente nada aquí. Sí, bueno, yo más bien me iré a dormir. Vosotros de fiesta. No, el hecho es que estaba por preguntar si alguien tenía alguna duda, alguna pregunta y demás, pero ya nos ha llegado una que es, dice, ¿las pérdidas por spread, comisiones, swap, pueden significar o añadir carga psicológica en la operativa? Y luego habla el IRPF también puede afectar. A ver, yo más bien que pérdidas las vería como gastos, ¿vale? Como, sí, básicamente son gastos, ¿no? De la operativa, más que pérdidas. Pero si no las controlas o es algo, entre comillas, muy abusivo, pues casi casi lo puedes contemplar, ¿no? Como si fuese la mitad de tus pérdidas ya allí fijas. ¿Tú qué opinas, Oscar? Por el tema de los spreads, comisiones, swaps, ¿si pueden añadir carga psicológica? Por supuesto que sí. Mm, sí, sobre todo tienes que analizar un poco el qué y el por qué, ¿no? Si el spread es simplemente un spread totalmente normal y simplemente es la comisión que se lleva en este caso el broker pues por ofrecerte sus servicios y sus herramientas, pues es parte del juego, es como cuando alquilas cualquier otra cosa, ¿no? Y tienes que pagar por ello, o cualquier gasto, ¿no? de negocio que pueda haber. Ahora, si ese spread te está sacando de una operación cuando tú no querías salir, o te está haciendo que te salten stop loss, o te están generando situaciones no deseadas, vamos a decirlo así, pues entonces es un punto de mejora, seguro, un punto de análisis, un punto en el que ver por qué te está ocurriendo eso, cómo lo puedes mejorar, qué diferentes opciones tienes para mejorarlo, porque obviamente pues te está generando pérdidas que o no tocaban o son excesivas o cualquiera de esas situaciones, ya sea por errores tuyos, ya sea por, normalmente suelen ser errores a la hora de plantearse la operativa, ¿no? Entonces sí, y el tema del IRPF, pues fijaros, hay dos cosas de las cuales nunca se va a poder escapar una persona. Una son los impuestos y otra son la muerte, así que lo único que puedes hacer en cuanto al IRPF es mudarte a otro lugar donde el IRPF pues sea menor. Pero IRPF vas a pagar en todos los lados. En Bueno, no, en toda- Dubái, pero y creo que en Bali los primeros X años tampoco y te puedes liberar un poquillo así en ciertos sitios de aquella manera, pero obviamente necesitas unos ingresos y un capital que te permita moverte a ese tipo de sitios, ¿no? Pues sí, efectivamente. Luego también estamos hablando de cuánto es la inversión mínima en el broker. A ver, me imagino que estás hablando de
cuál es el mínimo volumen de participación que puedes utilizar y obviamente depende de los activos que utilices. No es lo mismo intentar meterse en la mínima porción que te pueda ofrecer un broker con respecto a un futuro, no sé, del petróleo, del oro, de lo que sea, que ponerte, intentar meterte en una acción, que participar en un índice o en una divisa, es decir, depende, ¿no? Bueno, ¿tú qué opinas, Oscar? No, más de lo mismo. Al final, si hablamos de volumen mínimo, pues es lo que te permita el broker, el mínimo que te permita el broker. Si hablamos de capital mínimo, pues cualquier capital es válido. Obviamente, a mayor capital, mayores ganancias. Es decir, generar un 20% de ganancia sobre 1.000 euros no es lo mismo que sobre 100.000, ¿no? Entonces, eso creo que todo el mundo lo entendemos. A partir de ahí, pues obviamente hay que empezar por un capital, el que sea. La mejor forma de hacerte bueno lo antes posible es empezar lo antes posible. Por lo tanto, cualquier capital es bueno para empezar. La cosa es empezar. Primero formándote y después aplicando lo aprendido. Y no os volváis locos con el capital inicial, ¿no? Hay mucha gente que dice, mira, tengo 5.000 euros ahorrados, ¿no? Entonces, voy a intentar formarme de la forma más barata para tener el mayor capital posible para operar. Y normalmente, ¿qué es lo que suele ocurrir? Bueno, pues que esos 5.000 euros se van a la basura y has aprendido nada o menos. Entonces, como os digo, yo, mi experiencia personal, la forma en la que mejor he mejorado yo es pues haciendo todo lo contrario. Invirtiendo lo máximo en mí, como decíamos antes, eh, formándome con los mejores y después, aunque empezara con poco capital, sabía sacarle rentabilidad. Y ese saber sacarle rentabilidad, al cabo del tiempo, se acaba convirtiendo en más capital. Y ese saber sacarle rentabilidad se acaba convirtiendo en confianza. Y ese saber sacarle rentabilidad, aunque sea poco capital, significa que haces un esfuerzo de ahorrar y de ir aumentando la cuenta porque sabes que estás generando ganancias constantes gracias a que te has formado correctamente y has tenido una formación de calidad, ¿no? Os pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. ¿Cómo os vais a preparar mejor? Y vuelvo a los deportes. Si quieres ponerte fuerte, ¿cómo lo vas a hacer mejor? Gastando tu dinero en comida de calidad, en un entrenador de calidad, etcétera, etcétera. Ahí vas a generar el mayor resultado posible o siendo un rácano en esas cosas y gastándote ese dinero, por ejemplo, en ropa para entrenar, ¿no? La ropa de tal que la lleva este tío, que tal y cual. Eso no te va a generar absolutamente nada. Eso lo que va a hacer es que lo que veis que ocurre muchas veces en los gimnasios, personas que llevan un año en el gimnasio y siguen exactamente igual. No han crecido ni medio centímetro. Y hay otras personas que van con la camiseta de aluminios Paco, el pantalón medio desgastado de cualquier manera, pero están con un entrenador de calidad, están gastándose el dinero en comida, en verduras, frutas, cosas, un dietista profesional, tal y cual, y les ves y dices, ostra, en 2 años han mejorado la leche, ¿no? Pues viene un poco por eso. Lo mismo en cualquier deporte, o sea, os pongo el gimnasio de ejemplo, pero cualquier deporte que os podáis tomar. Luego hay gente que se sorprende tanto la mejora, no, ese seguro que se ha dopado, ¿no? O lo que sea. Bueno, o ha hecho las cosas bien. Seguro que si está teniendo unos resultados, pues obviamente será que algo está haciendo bien, ¿no? Cuando somos capaces de poder centrar nuestra atención en las cosas que son útiles, en las cosas que de verdad nos pueden propulsar a otro nivel, es cuando de verdad vamos a progresar. Hablamos de mentalidad, como hemos incluido algunas cosas aquí, hablamos de conocimiento, como también estamos dando referencia, y hablamos luego de la práctica, de atreverse a poner las cosas un pie detrás de otro para caminar, porque no olvidemos que ante todo desafío de la gravedad, y por mucho que nos cueste entenderlo, el caminar es desafiar la gravedad,
por estar un segundo, medio segundo en desequilibrio mientras que estamos poniendo el siguiente pie. Y esto es algo que no entendemos cuando estamos en el trading. Pensamos que además de que parece una eternidad ese paso al siguiente paso y que estamos en el aire y que nos vamos a caer, no nos damos cuenta de que la inercia, no solamente de las cosas que hacemos, de las cosas que aprendemos, sino de las cosas que practicamos, al final nos puede sostener, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco el consejo que os puedo dar para poder cerrar. Así que, bueno, hemos dado consejos y claves profesionales para minimizar las pérdidas. También esto yo creo que nos sirve para potenciar nuestras ganancias si somos capaces de poder tener esa mentalidad de abundancia que en muchos casos requiere, ¿no? Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.